¿Qué tal? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy día un video con un tema que es bien importante. Quiero que hablemos sobre la frustración. La frustración es algo que todo el mundo puede tener en distintos niveles, por distintas situaciones. Hay distintas cosas que comúnmente te pueden frustrar. Y esa frustración la verdad es que te puede dejar ahí muy bloqueado, te puede dejar estancado, porque muchas veces o le pega a tu ego o le pega como a que no te sientes capaz de finalmente poder hacer las cosas. Y puede ser frustración en muchas áreas. Puede ser una frustración en una relación que no te resulta, o ya has tenido muchos novios o muchas novias y finalmente nunca puedes concretar algo. Por ejemplo, en el trabajo, que no te sientes capaz de completar las tareas, no te sientes capaz de estar a la altura de lo que tu jefe, por ejemplo, pide constantemente que, no sé, la gente que trabaja con él cumpla de una cierta forma. Entonces, en ese sentido, muchas veces te sientes mal, como que te sientes sobrepasado por eso mismo, porque al final no puedes cumplir, no puedes lograr las metas que muchas veces pasaron por tu cabeza y avanzar en la vida. Sí, eso es súper válido para cualquier persona, porque cada uno tiene sus metas, tiene tus objetivos, qué es lo que te gustaría para una cierta edad de tu vida, y al final puede ser que esa frustración te lleve a muchos vicios. Y esos vicios, salir de ahí luego de caer en esos vicios, cuesta mucho. Puedes volver a recaer, puedes, qué sé yo, te puede agarrar el trago, el alcohol, y todos los fines de semana terminar dado vuelta en un carrete. Finalmente tu semana también obviamente se ve comprometida, tu trabajo se ve comprometido, tu familia se ve comprometida. ¿Por qué? Porque esa sensación de frustración, o la frustración misma, mejor dicho, muchas veces no sabes cómo controlarla. Y está todo el tiempo dando vuelta en tu cabeza que no te sientes capaz, de que no eres suficiente. Y obviamente se puede convertir en una bola de nieve muy innecesaria, capaz, o muy potente que rompa, como te digo, con tu familia o tu mismo trabajo. Porque al final, si no te sientes capaz, vas a empezar a hacer menos cada día. Y, y la verdad es que, como te digo, puedes desencadenar en algún vicio y eso ya es como muchísimo más complicado salir de ahí. A mí me pasó bastante esto, te lo digo, yo siempre he sido emprendedor y en el emprendimiento es difícil porque a uno siempre y es lo que yo escuchaba, lo que yo investigaba, lo que sabía de otras personas que estaban haciendo, que era como cumple tus metas, persíguelas y tienes que estar ahí machacando y dándole constantemente, y si no lo encuentras tienes que poner más énfasis, y si no tienes que sacar otra idea y en paralelo inventar otro negocio, porque uno puede complementar al otro y tienes que pimponear y saltar de idea en idea, tienes que picotear distintas cosas. Y esa era como mi mentalidad, en el sentido de decir, tengo la capacidad de hacerlo, puedo como un pulpo estar haciendo muchas cosas a la misma vez, pero finalmente cuesta también, porque hay expectativas que uno pone en distintas cosas, en ese nuevo emprendimiento, en esa nueva idea, y muchas veces no funcionan como uno quiere. Entonces, hay una distancia entre lo que uno proyecta y lo que realmente se da. Entonces, hay un estrés involucrado, hay una ansiedad constante de que se den esas expectativas, y la expectativa finalmente que se den esos resultados, mejor dicho. Y hay una expectativa que es como cuando no se cumple, obviamente desencadena que andes muy frustrado. Lo otro es que también me pasaba mucho, que era como no tener el control, no tener el control de lo que uno finalmente piensa y quiere en todos sentidos como conseguir. Entonces, como tú no puedes finalmente influir en los resultados, te sientes frustrado porque es como no puedo manejar tal cosa, por lo tanto no depende de mí. Entonces me frustro, me enojo, me enojo, me enrabio, porque finalmente no tengo yo el control de las cosas, entonces no están saliendo como yo quiera. Y eso también es demasiado malo, es negativo, porque uno anda con esa ansiedad y como con esa como dolor acá en la guata de decir, chuta, no me están resultando las cosas porque las cosas no están dependiendo de mí. Entonces te empiezas a meter en un círculo vicioso que muchas veces no te funciona. Entonces, al final, estos son unos tips que a mí me han ayudado muchísimo a poder mejorar esa frustración, a poder eliminarla de mi día a día y a darme cuenta que las cosas son distintas. Entonces, muchas veces uno se compara con el resto, muchas veces procrastina demasiado, entonces te enlentece durante el día, por lo tanto no puedes cumplir con las tareas, por lo tanto te frustras por no conseguirlas, y si la tienes en tu listado de tareas de tareas y no lo cumpliste, pucha, me siento mal, ¿por qué? Porque no lo alcancé. Pero claro, es porque no sabes priorizar, porque no sabes realmente tomar acción muchísimo más rápido y decir, ¿sabes qué? Yo quiero concluir tales y tales cosas, listo, lo saco el trabajo, chao, me olvido, acciones completadas,
vamos a la siguiente. Entonces, no quiero que estés vibrando constantemente o no quiero que estés en ese círculo negativo que es como de la frustración, que es súper negativo porque te trae estrés, te trae ansiedad, no sabes cómo controlar las cosas. Entonces uno finalmente se desenfoca y empieza a hacer miles de cosas debido a que te empiezas a agarrar de lo primero que aparece alrededor tuyo. Entonces, lo primero, que son tres, cuatro cosas que yo hago constantemente, es identificar de dónde viene el problema, qué es lo que me está molestando, qué es lo que estoy haciendo mal hoy en día y qué es lo que me está frustrando al final. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones que específicamente me generan esa frustración? ¿Cómo empezar a cambiarlas? ¿Qué es lo que no tengo que hacer para que finalmente yo me sienta frustrado? Entonces, empiezas a aterrizar el problema, empiezas a buscar. Mira, yo cuando, por ejemplo, le entrego el trabajo a tal persona, se me desconfigura todo porque esta persona no está trabajando bien. Ok, ¿cuál es la solución que voy a tomar? O mira, ¿sabes qué? Yo al minuto de comprar a tal proveedor no me está funcionando tal cosa, por lo tanto, ok, hay que analizar un siguiente proveedor. No sé, o yo no le estoy dando el feedback al cliente, o la compra se está haciendo de tal manera, por lo tanto no tengo el control, por lo tanto el cliente me baja mis ventas, ok, tengo que atacar. Y así tú vas pensando qué es lo que finalmente te genera a ti esa frustración. Entonces empiezas a dar un poquitito como hacer pequeños cambios que a ti no te generen esa frustración. Y eso obviamente es súper importante porque es usar la cabeza y saber qué es lo que te está molestando. Es como cómo vas a actuar cuando pase ese problema. Ok, lo vas a ir solucionando a poco, vas a ir cambiando y vas a ir tomando otras alternativas. Pero cuando pase nuevamente, tú ya sabes que en tu cabeza tienes que atacar de tal manera, tienes que funcionar y hacer tal cosa, que ese problema no te bloquee la cabeza y por lo tanto no termines frustrándote. Entonces, eso es súper importante porque al final es muy fácil caer ahí, es muy fácil caer en esa frustración. Muchas de las cosas que yo hago durante el día es como enfocarme en acciones que dependen totalmente de mí, como ir a hacer deporte todos los días en la mañana, temprano. Eso sí depende de mí. Cuando tú tomas buenos hábitos, cuando tú empiezas a cambiar lo que vienes haciendo, te ayuda muchísimo, porque al final tú pones como la energía en las cosas que tú puedes controlar. Hoy día en la mañana yo me levanté temprano, a un cuarto para las 5 de la mañana. Yo a las 6 de la mañana estaba en el gimnasio. Antes de eso, hice mi set de flexiones, mi serie de flexiones, leí y escribí. Eso lo hago todos los días. Pero son tareas que obviamente dependen de mí. Pero ahí yo pongo el énfasis, ahí yo pongo la atención, cosa que a mí mentalmente sé qué es lo que yo estoy controlando. Entonces, por ende, me sirve a tener el control de esas cosas y me siento bien ahí. Busco sentirme bien ahí, busco validación en esas acciones que finalmente terminan, que finalmente yo las controlo. Entonces, ahí empiezas a eliminar la frustración, porque no pones el foco en las cosas que no dependen de ti. Cuando tú le pones demasiada importancia a que el cliente no está haciendo clic en tu producto, o a que, por ejemplo, el proveedor no te está entregando el material como corresponde, o que, qué sé yo, la persona que trabaja contigo no está haciendo bien su trabajo, se te como desperdiga la mente. Entonces, en ese sentido, tú no puedes tener control. Obviamente, vas a tener que hacer cambios en esas cosas o situaciones que hoy en día te están afectando, pero no puede ser la prioridad de tu día. Y ahí ese es el cambio donde empiezas a bajar ese nivel de frustración. Empiezas a darte cuenta que es lo que estás haciendo mal. Entonces, puedes hablar con una persona, puedes pedirle consejos a un coach, puedes como ver cuál es la mirada que tendría ese coach, por ejemplo, frente a tal problema. ¿Qué es lo que haría él? Porque muchas veces uno se enceguece y está como caballo carrera tratando de solucionar un problema que muchas veces capaz no es ni siquiera es un problema. O gastas demasiado tiempo en, mira, ¿sabes qué? Yo quiero liderar un grupo de personas en tal cosa porque voy a trabajar de esta manera, entonces, pero te va a exigir demasiado tiempo, por lo tanto, como eso te exige demasiado tiempo, dejas de lado otras cosas, por lo tanto te frustras porque no puedes avanzar en tu trabajo que es el principal. Entonces, hay que saber priorizar, hay que saber eliminar cosas que hoy en día te están quitando tiempo. ¿Para qué? Para enfocarte en lo que realmente importa. Y ahí está, esa es la clave de todo, porque finalmente la frustración es como desperdigarse, es empezar a mirar demasiadas opciones. La frustración viene cuando tú tienes el foco en demasiadas cosas, viene cuando no estás haciendo el 100% de tu trabajo, viene cuando te estás dejando estar, viene cuando te empiezas a comparar con los demás, porque, él tiene, pero yo no tengo. Entonces, ¿pero en qué te estás enfocando tú realmente en tu día a día? Entonces, tu mente empieza a jugarte malas pasadas y ahí caes en esa frustración, y ahí caes en esa ansiedad, y ahí andas estresado.
Y eso es lo que hay que eliminar, ¿me entiendes? Entonces, date cuenta que tienes que aceptar cómo estás actuando hoy en día y empezar a cambiar. Empezar a cambiar, porque es muy importante. En el gráfico de vibraciones de Hawkins, por ejemplo, tú tienes abajo del triángulo el deseo, la culpa, en el sentido de que uno no está en una buena vibración, no está en una vibración positiva. Pero cuando tú estás en ese rango que estás vibrando negativo, al minuto de tú aceptar cuál es tu situación, pasas al lado positivo. Y eso es súper importante porque te das cuenta que estás haciendo algo mal. Y tienes que corregirlo, tienes que actuar de una manera, tienes que cambiar tus pensamientos, tienes que cambiar la manera en que estás mirando lo que está sucediendo hoy en día en tu vida para empezar a cambiarlo, para empezar a cambiar las acciones y así empezar a cambiar esos resultados. Va a pasar. Pero no te enfoques en estupideces que hoy en día muchas veces te hacen caer en esa ansiedad maldita, que no te deja avanzar, que andas mal, andas de mal humor, andas rabioso, como yo. A mí me pasaba muchísimas veces, andaba frustrado, negativo, odioso, no estaba como bien enfocado, no me gustaba el trabajo, no me gustaba haciendo las cosas que estaba, no me gustaban las cosas que estaba haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Caes obviamente en ansiedad, caes en frustración. Entonces, ahí está la clave un poco de todo, que tú te sepas conocer cuáles son las situaciones que te molestan, cómo vas a actuar, cómo no tienes que actuar. Y ahí vas mejorando, ahí vas ajustando y vas obviamente haciendo que tu mente trabaje de distinta manera. Que los problemas no te influyan tanto, que no te impacten tanto, que no te moleste tanto. Entonces no te molesta en tus relaciones, no te molesta en tu oficina, que contaminar el ambiente, que es lo que yo siempre decía. Yo contaminaba mucho el ambiente y después llegaba a mi casa y volvía a contaminar el ambiente. Entonces hay cosas que tienes que cambiar en tu mente que te van a ayudar a eliminar. Son procesos que van pasando en tu cabeza. Y eso obviamente toca la tecla de la frustración, toca la tecla de la rabia, toca la tecla de andar de mal humor, enojado, negativo. Entonces hay que buscar la raíz de cada una de esas situaciones que te están activando esa tecla maldita que no te gusta. Y es así como vas a empezar a mejorar. Eso, no te quito más tiempo, es un video importante, de valor. Aplícalo, porque te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar muchísimo. Mándaselo a alguien, dale un like. Y si quieres seguirme más o quieres algún contacto más directo conmigo, mándame un Instagram, un mensaje directo por Instagram, malamosr, y te voy a prestar ayuda. De todas maneras lo voy a hacer. Así que eso, te mando un abrazo, suerte. Nos vemos.